Continuamos en Enfoque Matinal y damos la bienvenida al señor Superintendente de Salud y Riesgos Laborales. Con nosotros el doctor Pedro Luis Castellanos. Muy buenos días, mi señor. Buen día, gracias por esta nueva oportunidad. Que por favor le vamos a pedir, si es posible, que utilicemos un par de minutos en explicar de la manera más didáctica posible qué es eso de CISALRID. O sea, de qué se ocupa, en qué consiste el trabajo de la superintendencia, por favor. Sí, primero, la superintendencia es un órgano del Estado. Eso es lo primero que hay que entender. Es un órgano público, no es un órgano privado. Como tal, está obligado a cumplir las leyes, a regirse por las leyes, etc. En segundo lugar, es un órgano del sistema de seguridad social. O sea, dentro del sistema de seguridad social es un órgano del Estado que cumple algunas funciones. Una función es de supervisión, monitoreo, etcétera, de los diferentes actores en función de que cumplan las leyes, los reglamentos, etcétera. Eso hace que tenga una función también de defensa de los afiliados. Los afiliados presentan sus quejas, reclamaciones a través de la DIDA o algunos van directamente a la institución y se procesan hasta que se da una última solución. Y hay también una función de auxiliar técnico del Consejo. Es un órgano predominantemente técnico. La Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales es un órgano predominantemente técnico. En general es un personal de alta calificación técnica en su campo cada uno y cumple una función de apoyo técnico al Consejo en los procesos de decisión. Con mucha frecuencia el Consejo nos envía consultas, solicitudes de demandas que tenemos que suplir técnicamente. Bueno, como órgano del Estado, además, obviamente estamos comprometidos con el cumplimiento de lo que son las regulaciones del Estado y el sistema de planificación del gobierno, ¿no? O sea, la Estrategia Nacional de Desarrollo, el Programa de Gobierno, Desarrollo Sostenible, etcétera, etcétera. Es un órgano del Estado que, por lo tanto, es un ejecutor de las políticas públicas dentro del sistema de seguridad social. Toca velar por los derechos de la ciudadanía dentro del sistema. Bueno, yo quisiera también que nos aclarara. Claro, dentro del marco de las leyes y los reglamentos. Nos aclarara, porque yo tampoco logro entender qué es lo que pasa, cuál es la diferencia. Ustedes sometieron al Consejo Nacional de la Seguridad Social una estrategia de atención primaria en el régimen contributivo. Uno dice, bueno, atención primaria, eso es garantizarle al paciente atención inmediata y de calidad. Pero hay una férrea oposición del Colegio Médico, de los dueños de clínicas y de las asociaciones o sociedades médicas especializadas. Que es el Colegio Médico también. Que hablan incluso de huelgas, si eso se aprobaba en el Consejo de la Seguridad Social. ¿Qué busca esa estrategia y por qué la oposición radical? Bueno, ¿por qué la oposición? Habría que preguntar a los que se oponen. Pero déjame aclarar algo, antes que nada. El sistema de seguridad social no tiene servicios. O sea, el sistema de seguridad social, particularmente el seguro familiar de salud, contrata servicios, contrata prestadores. La ley prohíbe que los órganos del sistema tengan servicios y manejen servicios. ¿Cómo contrata? Contrata a los prestadores para garantizar a los afiliados aquello que está en el catálogo. Acuérdense que es un seguro. Es un seguro, tiene un catálogo, lo que está en el catálogo está cubierto por un determinado costo que es el per cápita que se entrega a las aseguradoras. Entonces, el instrumento básico que define cuáles son los derechos de los afiliados y cuál es la obligación de las ARS, los servicios que están obligados a contratar para brindarlo a sus afiliados, es el catálogo. Catálogo de servicios, de prestaciones, ¿no? Que el catálogo lo aprueba el Consejo Nacional de la Seguridad Social. Por lo tanto, lo que está en el catálogo es un derecho de los afiliados. Lo que no está en el catálogo, no hay manera de obligar a los ARS o a los prestadores que lo tienen que cubrir para los afiliados. La ley establece que ese catálogo, estoy hablando de la ley del 2001,
que ese catálogo tiene que estar organizado por distintas componentes, uno de cuyos componentes es el primer nivel de atención y la atención primaria, los servicios de atención primaria como estrategia, que en esencia es prevención y promoción de la vida saludable. Bueno, por distintas razones, desde el año 2001 eso no se cumplió. Lo que el Consejo hizo, Consejo Nacional, es que solicitó a la superintendencia hace un poco más de un año que presentara una propuesta de cómo incluir en el catálogo garantía de esos servicios, de esas prestaciones, que son un derecho de los afiliados porque está en la ley. Y lo que se presentó fue una propuesta de ese tipo. Ahora, la otra cosa que me gustaría aclarar es, no es verdad que es una propuesta para el régimen contributivo. Eso es parte o de confusión, de mala información, o por alguna otra explicación. Pero bueno, es que hay una lucha de intereses. Sí, no es una propuesta para el régimen contributivo, es una propuesta para el seguro familiar de salud, es decir, como derecho de todos los afiliados. La ley dice, independientemente del régimen al cual estén afiliados y de su capacidad de pago. Eso lo dice la ley. O sea, nosotros tenemos 7.8 millones de personas afiliadas en el Seguro Familiar de Salud. Ese 7.8 millones de personas tienen derecho a que su seguro de salud le garantice las intervenciones de prevención, la promoción de salud, la atención garantizada, por ejemplo, de los hipertensos, de los diabéticos, de los problemas básicos de salud, sin que le cobren copago, sin que haya tope, incluyendo los medicamentos, incluyendo los exámenes de laboratorio. Ahora, a muchos nos llama la atención esto de la ley aprobada en el 2001, desde el 2002 está tratando de aplicarse, es decir, vamos a dejarlo en 2002 para no discutir por Chele, es una ley de 17 años, cójalo 16 para negociar. Entonces, en 16 años uno ve que lo único que ha funcionado fuerte, rápidamente, es los contenidos de esa ley que beneficia al sector patronal, al prestador de servicio, o sea, entonces, cada vez que hay algo que beneficia al pueblo, a ese 7.8, da una lucha. Por ejemplo, me llamó la atención que la CISALRIL está promoviendo el diálogo con las ARS, pero está promoviendo el diálogo para que ellos cumplan con una sentencia definitiva del Tribunal Constitucional, que llegó ya a lo último, el Tribunal Constitucional, y le dijo, no, la ley dice del 2001 que los empleados públicos pertenecen a SENASA. O sea, en 16 años. Entonces, al fin llegó al Tribunal Constitucional. Adiós. Y todavía está la CISALRIL llamando al diálogo. Vamos a ver, es como que yo llame a Magín Díaz a ver si nos ponemos de acuerdo. Porque ese $1,000,000, Magín, vamos a conversar. No, Magín, somos amigos, pues me parte en dos. Hablemos de eso. No, fíjate, Pablo. Ahí pasa algo similar con lo de atención primaria. En el año 2007 comenzó el régimen contributivo. O sea, la ley es del 2001. Hasta el 2007 solo funcionó en salud el régimen subsidiado. En el 2007 comenzó el régimen contributivo. Y comenzó sobre la base de un acuerdo. Yo lo recuerdo muy bien porque yo estaba ahí y soy de los firmantes de ese acuerdo. Ya estaba ahí. Sí. Se firmó en la Pucamaima con el presidente de la época como testigo, etcétera, etcétera. Ese acuerdo hizo posible que se iniciara el régimen contributivo al siguiente año, en el 2007. Parte de ese acuerdo fue un catálogo inicial de prestaciones, que es lo que se llama PDCS, y en uno de sus artículos estaba ratificado lo que la ley establece a propósito de los trabajadores del Estado, los servidores públicos. No obstante, una vez que el Consejo Nacional acogió los acuerdos y los convirtió en regla para el sistema, hubo ante el sistema judicial distintos tipos de iniciativas de distintos sectores.
esas iniciativas, en aquel momento, algunas terminaron en la Suprema Corte de Justicia, porque ustedes recuerdan, no había en esa época Tribunal Constitucional. Y la Suprema Corte de Justicia sentenció que no es inconstitucional, porque el argumento es que ese artículo, algunos sectores lo consideraban inconstitucional. La Suprema declaró que no es inconstitucional. Que en ese entonces era la más alta instancia. Y tenía funciones del Tribunal Constitucional. Exacto. En una de sus salas. En una de sus salas, exacto. Luego que la nueva Constitución entra en vigencia y que hay el Tribunal Constitucional, otros sectores retoman el tema de la supuesta inconstitucionalidad del artículo 31 y de las decisiones que tomó el Consejo y la Superintendencia para aplicar ese artículo 31. Pero ¿y quién le aceptó a esos sectores el que sometieran de nuevo algo que tenía la cosa de irrevocable categoría, de irrevocablemente juzgada? En ese momento fue el tribunal, lo que hoy es el Tribunal Superior Administrativo, que se llamaba Contencioso Administrativo. Pero lo que hizo la Suprema en su Pero sala lo que otorgó fue tribunal... un amparo, no fue que revocó la decisión de la Suprema, sino que solicitaron un amparo porque había una fecha. Ustedes saben que se busca la vuelta a la cosa y otorgó un amparo. Ese amparo llegó al Tribunal Constitucional en dos oportunidades, porque fueron dos procesos, y en esas dos oportunidades el Tribunal Constitucional ratificó la idea de que no es inconstitucional y que hay que cumplirlo. ¿Cuál es la situación actual? Porque dialogamos. Sí. Bueno, en primer lugar, nosotros siempre preferimos dialogar antes que confrontar, porque nos parece que el Estado tiene la función de gobernar. Sí, pero la y gobernar esencialmente es hacer cumplir Lo que pasa es que si en la lista de medicamentos no está mejoral, y yo exijo un mejoral, dice Maquinini, vete al paso, que mira, aquí la ley dice que por aquí que rige, y ahí no está mejoral. Vete para tu casa. Ahora, cuando son sectores poderosos, vamos a ver, espérate, un bajadero, vamos a lubricarlo, oiga qué bonito, a lubricarlo jurídicamente. Una figura un poco. Sí. Venga, acá. No, mira, ¿cuál es la situación actual? Por favor. Déjame informarle a la opinión pública que hay un sector que volvió ahora al Tribunal Superior Administrativo pidiendo nuevamente un recurso administrativo en contra de las decisiones del Consejo y de la Superintendencia para paralizar todo proceso hasta tanto el tribunal decida si procede o no esa solicitud que hicieron. ¿Cuál sería en este momento la situación? Bueno, la decisión del Tribunal Constitucional repuso la vigencia de las normativas que la Superintendencia había emitido. Por lo tanto, la Superintendencia no tiene que emitir ninguna nueva resolución. Lo único que está pendiente es que el Consejo decida las fechas, cómo proceder, etc. El Consejo es un órgano, no es tanto un órgano técnico. El Consejo Nacional de la Seguridad Social es un cuerpo colegiado en el cual participan distintos sectores, del sector empresarial, sector sindical, sectores gremiales, profesionales, el Estado. Y por ley, el Consejo necesita consenso para poder tomar decisiones. Este es uno de los errores de la ley, porque un órgano de tanta responsabilidad obviamente tendría que tener algún mecanismo que le permitiera avanzar cuando no haya consenso absoluto. Ahí es que entra el poder de veto. Porque consenso no es exactamente. O sea, el poder de veto daña todo. Lo que se llama veto. El Estado quiere tomar una decisión para favorecer a las grandes mayorías. Eso es como Rusia y China y Estados Unidos. En el Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad. Más o menos. No, la gente lo entiende bien porque en estos días se están vetando uno a otro. Uno al otro. Ustedes hablaban de sectores... Bueno, en este caso no es tan descarada la cosa, pero más o menos. Pero ustedes hablaban... Para que el Consejo pueda tomar decisiones. Ustedes hablaban de sectores poderosos. No, pero déjame terminar esta idea porque es importante, fíjate. Como el Consejo tiene que tomar decisión ahora para definir la aplicación de estas cosas, nosotros queremos ayudar al Consejo a que proceda con las decisiones que le corresponden. ¿Qué es eso?
explicar a todos los sectores que conforman el Consejo cuál es la situación, explicarle la importancia que eso tiene, cuáles son las implicaciones, para ayudar a que el Consejo alcance los consensos necesarios y se pueda adoptar una decisión. Ya la superintendencia no tiene que emitir otra resolución, porque lo que decidió el tribunal es que esas resoluciones están vigentes y por lo tanto están vigentes desde el 2012 que fueron emitidas. Claro que obviamente hay que actuar con prudencia, porque desde el 2007 hasta el 2019 han transcurrido 12 años. En esos 12 años hay personas, trabajadores, servidores públicos, que por distintas razones están en ARS privadas. También hay parejas que uno de ellos trabaja en el Estado, otro trabaja en una institución privada. En fin, hay situaciones que hacen que tenga que serse prudente y revisar y analizar casos para no violentar derechos de los afiliados, porque lo que queremos es que se cumplan derechos de los afiliados. Y es un número importante de personas, no es un número pequeño. El número, nosotros en los estudios que hemos hecho, podría estar involucrado, sería mínimo alrededor de 150.000 personas como afiliados principales, y con sus dependientes podría pasar de los 400.000 personas. Sí, déjeme hacerle... Entonces queremos ser prudentes. Nosotros creemos que la ley debe cumplirse, creemos que ya no hay discusión desde el punto de vista jurídico, pero el tema es que hay que hacerlo de manera que no genere un caos dentro del sistema, sino que sea ordenado, que se pueda hacer de manera que favorezca a los afiliados. Sí, déjeme hacerle dos preguntas por el precio de una, que tienen que ver con la superintendencia. Sale más barato así. El presidente Medina sometió dos proyectos el 28, lo anunció el 27, inmediatamente el 28. Está el asunto de la modificación de la Ley de Seguridad Social y la disolución del IDSS. Esos dos proyectos, en múltiples aspectos, tocan a su superintendencia. Sin duda. Sí, sin duda. ¿Qué usted puede decirnos, no solamente de las expectativas, sino de lo que se está diciendo, de que se van a perder derechos adquiridos en el IDSS? Mire, bueno, en primer lugar, yo creo que fue un paso valiente, en primer lugar, pero sobre todo un paso muy a favor de que se fortalezca la protección social, digamos. Esperemos que eso prospere, porque eso estaba engavetado de hace 2 años. Y no sé qué avispa le picó a Danilo que lo sometió ahora. Ojalá que haya un consenso. Por eso yo hablé ahorita de sectores poderosos de por medio. Pero siga. Bueno, no, yo decía que me parece que es muy positivo que el señor presidente haya tomado ese paso. Son efectivamente dos proyectos de ley, porque son dos temas ligados, vinculados, pero que pueden manejarse separadamente en el Congreso. En primer lugar, el primer proyecto de ley, que es el que presentó realmente ese mismo día. El otro lo presentó después. Es un proyecto fundamental. Se refiere a fortalecer la tesorería de la Seguridad Social, la DIDA, que es la Dirección de Defensa de los Afiliados. Claro, una pobreza, haga el paréntesis ahí, ¿qué pobreza tiene la DIDA? Fresco, denle su chelito. Ni una campaña de publicidad pueden hacer. Ninguno de los dos. Mire, la tesorería tiene la responsabilidad no solo de recabar el dinero y manejarlo. Yo creo, nosotros estamos convencidos que lo hace muy bien. Además, permitan un pequeño paréntesis. En televisión es complicado eso de hacer paréntesis, pero mire, esa es una de las cosas positivas de nuestra ley. Eso fue un invento dominicano. Los otros países que tienen sistemas parecidos no tienen o no tenían una tesorería centralizada. Por ejemplo, Colombia, que el sistema de salud nuestro se copió mucho de Colombia, no lo tenía. Entraron en una crisis de tal envergadura que casi quebró el sistema colombiano y crearon una tesorería a imagen de la nuestra. Bueno, tenemos una tesorería, pero la tesorería que tiene responsabilidad no solo de recabar, sino de perseguir los fraudes. De acuerdo a la ley, tienen la responsabilidad de identificar fraudes en las cotizaciones, la evasión y la elusión en las cotizaciones. No tiene personería jurídica y no tiene presupuesto. Vive de la caridad pública y no tiene dientes. O sea, no tiene... Régimen de consecuencias. No tiene consecuencias.
Entonces, lo que hace la ley es darle personalidad jurídica y garantizarle un financiamiento para que pueda cumplir con... Y lo mismo con la DIDA. Lo que nos lleva entonces a la posible, que Dios ampare... Pero esa ley tiene otra cosa muy importante, discúlpame, sí, que después de tu comentario quisiera aclararlo, que es la posibilidad de que más de 100.000 trabajadores se reincorporen al sistema. Luego puedo explicar por qué. Hacia allá vamos, porque hay una intención, una decisión de revisar esa ley, la ley de la seguridad social. Entonces, es posible que en esa revisión eso incluya el asunto del veto, que ha sido el gran freno para hacer más justo todo el sistema, o barbaridades, yo no sé si tiene poder para eso, o barbaridades como la terrible pobreza de DIDA. Se supone que la DIDA debería ser una chulería con 10.000 teléfonos que yo llame y me manden, como hace la DGI, que le manda una muchacha bonita a uno, entregarle el marbete a su casa. O sea, de repente la DIDA, que es donde está la información, donde yo pido una información, me dice, no, usted sí puede. Eso es una ARS tal que lo está haciendo incorrectamente. Hábleme de esa modificación. Sí, se va a hacer un poquito más justo. Eso es parte de la ley. Por favor. Pero me gustaría precisar que el hecho de que haya empleadores que se retrasan en el pago, al retrasarse en el pago, la ley actual tiene unos intereses por mora que son muy altos, son leoninos. Probablemente cuando se puso para que fuera disuadir que la gente no quisiera retrasarse en los pagos. Y la mayoría lo cumple, se ha hecho. Pero llega un momento que si tú dejas de pagar 2 meses, el monto de la penalidad es tan grande que ya tú no puedes pagar. O sea, y además ocurre que la mayoría de esos empleadores que están retrasados, como la mayoría de las empresas afiliadas al sistema de seguridad social, en realidad son empresas muy pequeñas. Están también los ayuntamientos, algunos ayuntamientos, pero la gran mayoría son empresas pequeñas, empresas de 10 trabajadores, 5 trabajadores, 20 trabajadores, que no pueden. No van a poder pagar esa mora. Entonces lo que hace la ley es que le dice, muy bien, bueno, suponiendo que se apruebe esa ley en el Congreso, te vamos a quitar la mora, pero paga lo que debes. Y el régimen de consecuencias lo endurezco, para partirte en Dios si no me paga, como los impuestos. Sí, a partir de allí se propone modificar ese monto, la garra, ya no para los deudores, sino en lo suficiente, pero se le da personalidad jurídica a la tesorería para que pueda perseguir y hacer lo que la ley llama cobro compulsivo, cuando un empleador se retrase en el pago. Entonces, esa es la primera ley. No, indudablemente es una ley tremendamente positiva que va a ayudar a resolver muchas cosas dentro del sistema de seguridad social. La otra, la del Instituto de Seguro Social. Eso está planteado desde hace mucho tiempo, en la misma ley 2001. Es que la pobre ley 2001 tiene tantas cosas que no se ha podido cumplir. Bueno, esa ley le dio 10 años para que se reestructurara. Bueno, no fue posible por distintas razones. En este momento, el Instituto Dominicano de Seguro Social, primero, hace ya más de 2 años, no tiene ningún servicio. Algunas personas han interpretado que se quedarían algunos sectores sin atención médica. Es que hace más de 2 años que el Seguro Social no tiene servicios porque pasaron al Servicio Nacional de Salud a raíz de la ley 123.15. O sea, pasaron todos los servicios de salud del IDSS, pasaron al servicio la red pública. En segundo, por lo tanto, no tiene servicio, no cambia nada de eso, o sea, en términos de la prestación de servicios. Tiene una administradora de riesgo de salud, el Seguro Social, que cuando inició con la ley tenía como casi 300.000 afiliados. Tiene 30.000 ahora. Y cada semana disminuye. Cuando una ARS reduce sus afiliados, reduce sus ingresos, porque el único ingreso legal que una ARS tiene es lo que recibe por el número de afiliados que tiene, el per cápita que recibe.
Si tú tienes 200.000, recibes ingresos por 200.000. Si tienes 30.000, tienes ingresos por 30.000. Entonces, si tu ingreso se reduce a esas magnitudes y tú no reduces los empleados, los gastos administrativos, etcétera, tú vas directo a la quiebra. O sea, entonces, esta ARS requiere necesariamente un proceso de reordenamiento administrativo. Nosotros estamos acompañando ese proceso. Muy probablemente la ley, si se aprueba, implicará entonces que esta ARS hay que deshabilitarla, y eso es un proceso, hay un protocolo para eso que efectivamente la superintendencia tiene que cumplir, lleva a cabo acompañando el proceso. Lo otro que tiene el IDCS actual es lo que se llama el autoseguro, que es un descuento que se hace a los pensionados del Estado para garantizar un seguro de vida a largo plazo. Eso perfectamente lo puede manejar el Ministerio de Hacienda, porque de hecho es quien está manejando todos los temas de pensiones y jubilaciones del Estado. Entonces ya no tiene razón de ser el IDCS. Lo que haría esta ley es completar ese proceso, digamos, de reestructuración, garantizando a los afiliados y a los trabajadores la protección de sus derechos laborales, la reubicación, la recalificación, etcétera, es lo que dice el proyecto. Y a los afiliados a la ARS, lo que el proyecto plantea es que en primera instancia se le va a garantizar su cobertura pasando a SENASA. Pero si no quieren ir a SENASA, pueden ir a la ARS que quieran. En ese caso. En ese caso. Porque la ley 8701, ya no está, le garantiza la libertad de escogencia de la ARS a la cual ellos deseen. Superintendente, muchísimas gracias. Invítenme otra vez y hablamos de porque ya yo en confianza, ya metido en confianza, le iba a preguntar, ¿hay una decisión de aplicarlo del sistema de atención primaria? Y recordarle también que el PLD controla absolutamente el Congreso. Pero no el Consejo. Y cambió, no digo en cuanto a las modificaciones de la ley, el PLD cambió la Constitución en 48 horas. ¿Usted se afilió a SENASA? Yo. Sí. En la superintendencia varios están. Ojalá que la próxima entrevista... No hemos querido presionar para que ocurra hasta que no se termine definitivamente el tema judicial. Pero nosotros todos iremos a cenar. La próxima entrevista será cuando ya sea modificada esa ley, entonces vamos a hacer casi una fiesta aquí, sobre todo cuando se hagan los debidos cambios. Muchísimas gracias, señor superintendente. Doctor Pedro Luis Castellanos nos ha acompañado. Continúa Enfoque Matinal por CDN.